Bendiciones, mujeres de fe. Estoy muy feliz y contenta porque hoy me acompaña una muchacha muy joven que la verdad es de mucha bendición. No tengo el placer de conocerle y conocerte mucho. ¿Cómo estás, Helen? Muy bien. Pero he visto, y dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Y yo sé que ella tiene fruto. Yo sé que tocas el piano, bueno, el teclado, estás en la alabanza en la iglesia y me acompañan esta tarde con un tema bien interesante para los jóvenes. Se llama Enfocados, Jóvenes Enfocados. Tuvimos un episodio con la pastora Gladys que se llamaba Enfocados, pero era en general, pero ahora queremos hablar sobre jóvenes enfocados. Pero antes de entrar a este tema, me gustaría saber y darle la bienvenida a nuestra invitada. Helen, ¿cómo estás? Muy bien, pastora. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Me siento muy emocionada, un poco nerviosa. Sí. Sale uno de la zona de confort. Pues yo soy Helen Merari Mora Hernández, para los que no me conocen. Asisto a la iglesia Fuente de Olivos. Uh-huh. Me tocó el honor y la satisfacción, se puede decir, ¿Sí? de que estoy en la familia pastoral, mis papás están dirigiendo en la iglesia y por ende me toca hacer de todo en la iglesia. Sí. Entonces, hasta ahorita, por el momento, estoy liderando ministerio infantil, multimedia, estoy en alabanza, como ya lo había dicho. Amo adorar a Dios, es para mí una cosa, lo que me ha salvado, vaya, de muchas cosas, de si estoy feliz, adoro, si estoy triste, adoro, si estoy enojada, adoro, y la verdad, para mí adorar a Dios es una de las cosas que más me han enseñado y lo que yo más he aprendido, como que es algo muy importante en tu vida. Entonces, es parte de ti. Es parte de mí. Entonces, si me describieran a mí en una palabra, sería adoración, adorar. Qué bonito, ¿no? Sí. Y fíjate que ahorita que lo hablas, y a lo mejor lo están escuchando, pero creo que llegar a decir eso no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Y me gustaría saber, espero a lo mejor y me dices, no, pastora, toda la vida, desde que nací, desde que llegué a este mundo, yo adoré y serví al Señor. Pero ha habido un momento en tu vida donde has querido hacer otra cosa diferente. Claro que sí. ¿Sí? Creo que, bueno, yo soy de cuna cristiana, como dicen por allí. Uh-huh. Toda mi vida he escuchado de Dios, más sin embargo yo no lo conocía hasta hace unos años atrás. Como dice, no toda mi vida fue de que de la noche a la mañana ya yo amaba adorar a Dios. No, pues claro que llegaron esas influencias del diablo, porque así son, influencias del diablo, a quererte tumbar o decir, no hagas esto, no te conviene, qué mejor aburrido. Mira, sí, no, ahí nadie te va a entender, no vas a encajar. Se van a burlar de ti. Sí, entonces sí, llegó un momento en mi vida en el que yo no quería saber nada de Dios, nada de nada. Siempre he tenido temor de Él, nunca hice cosas de las que me arrepienta tanto, porque pues sí, claro que me arrepiento de cosas que a lo mejor no fueron agradables ante los ojos de Dios, pero vivir eso para mí fue un proceso en el que yo descubrí el amor que tenía muy adentro guardado para Dios. Entonces sí. Fíjate que ahorita que lo dices, yo también nací en una, como dicen, cuna evangélica. Cuando yo nací, mis papás ya eran cristianos y yo me acuerdo perfecto, y siempre cuando puedo comparto en la iglesia o así, que yo me acuerdo que yo tenía 5 años y estaba en la iglesia y el pastor hizo el llamado para aceptar a Cristo. Y yo creo que lo he de haber explicado tan bien que imagínate, yo tenía 5 años y le entendí. Entonces, cuando él dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón después de que hizo el llamado? Yo sabía que yo era cristiana porque mis papás eran cristianos y todo, pero yo dije, no dije nada, o sea, porque me daba vergüenza, ¿no? Porque como si ella es cristiana, sus papás son cristianos. Pero me acuerdo que cuando la gente pasó y que hicieron la oración de fe, me acuerdo que yo en mi lugar, yo la hice porque yo dije, por si acaso que no lo tengo. Y me acuerdo que hice la oración de fe, pero también tuve circunstancias, así como tú dices, de cosas que pudimos no haber hecho, pero que más sin embargo se hicieron, pero nos enseñaron a depender de Dios. Y yo siempre escuchaba testimonios, no sé si te ha pasado, que oyes hombres de Dios de, me sacó del alcohol, de las drogas, y es que mi familia, y no tuve papá, y mi mamá era drogadicta, y muchas cosas. Y yo decía, Señor, pero yo cuando hable de ti, ¿qué voy a decir? No sé si te ha pasado. Sí, claro. Y más sin embargo, siempre hay algo que decir, porque yo creo que aun cuando tú naces conociendo de Dios, el seguir a Dios no es fácil.
¿verdad? Sí. Y Ellen, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Porque a ti todavía se te puede preguntar cuántos años tienes. A mí no me preguntes cuántos tengo. Sí, tengo 20 añitos. 20 años, estás joven, estás joven. Fíjate que hay una historia en la Biblia que habla sobre un hombre precisamente que le pasó lo que estábamos hablando tú y yo ahorita. Un hombre que cuando él, antes de nacer, ya había sido consagrado al Señor Jesús. Y ya había sido, bueno, a Dios en ese entonces, ¿no? Jesús todavía no venía al mundo, pero ya había sido consagrado a Dios. Y era un joven que tenía un propósito desde antes de que naciera, que estaba en el vientre de su madre. Dios lo puso en el vientre de su madre con un propósito y tenía una asignación, pero había una pequeña cosa que la mamá tenía que hacer y que el hijo tenía que hacer. Era como una marca, pero era como para que no olvidara quién era él. Es así como tú ahora que eres hija de pastores, pues tú tienes esa marca, ¿no? Y entonces tienes que caminar con cuidado porque no sabes quién te está viendo, ¿no? Entonces, estoy hablando de Sansón, ¿sí? Pero hubo un punto en la vida de Sansón que sus prioridades cambiaron, su corazón cambió, y aun cuando esa marca, para el que no sabe la historia de Sansón, era el hombre más fuerte del mundo, fue el hombre más fuerte del mundo, pero su marca era que no tenían que cortarle su cabello, ¿correcto? ¿Y qué piensas tú sobre este joven Sansón, Ellen? ¿Por qué crees, como el tema que estamos hablando hoy, que dice enfocados? ¿Qué le pasó a Sansón? Bueno, para mí, Sansón es uno de los ejemplos en los que nosotros como cristianos nos identificamos más como jóvenes. ¿Por qué? Ahí va el por qué. Uh-huh. Bueno, como yo ponía en un principio, yo soy de cuna cristiana. Vamos a ponernos como un ejemplo, a compararme con Sansón. Desde el vientre, Dios ya me había escogido de que tú vas a hacer y esto y esto. Pero fui creciendo, fui conociendo cosas que tal vez me llamaron la atención, buenas o malas. Igual Sansón le pasó lo mismo. Sansón tenía un pacto con Dios, pues él era nazareno, no se debía cortar el pelo, no debía tocar cosas que muertas, no podía comer ciertas cosas. ¿No? Ajá. Y uno como cristianos también tiene un pacto con Dios que está en los mandamientos, nuestra Biblia es el pacto viviente que dice no hagas tales cosas. Así es. Y a veces uno como cristiano lo sabe, mas sin embargo le llama y le jala la atención otras cosas. Desde niños, los que vamos a la escuelita infantil, para nosotros Sansón es es un superhéroe de la Biblia, es como Hulk. Y tú vas y te impresiona la historia de que, wow, yo también quisiera ser súper fuerte. Entonces vas creciendo y empiezas a identificarte con la vida de Sansón, pero ahora ya no lo ves como superhéroe, lo ves como que me equivoqué, igual que Sansón. Entonces, pues Sansón se enamoró de una filistea y le advirtieron, ¿estás seguro? No te interesa otra de tu pueblo, no importa que no sea aquí, no importa que no sea allá. Y él encaprichado quería a esa mujer. A la filistea. A la filistea. Diga no a la filistea. Diga no a la filistea, no a la filistea. Sí, luego ahí van a hacer cosas raras. Y pues él se encaprichó, pasó pues que lo de la adivinanza, que le dijo a las personas, que la engañaron a ella, la amenazaron para que ella fuera con Sansón a descubrir cuál era la respuesta a esa adivinanza. Se la dijeron, los filisteos pues supieron la respuesta y se la dijeron a Sansón. Sansón tuvo que pagar lo que supuestamente muy seguro él le iban a pagar a él y pues terminó siendo no. Y sin embargo, cuando pasó todo esto, él aún así, un tiempo después, volvió a ir a buscar a esa mujer, aunque su padre ya le había dicho que no porque ya la había casado con otra persona, se encaprichó y se vengó por su propia mano, o sea, hizo justicia por él. Y a veces uno como joven se encapricha con cosas que no te convienen y a pesar de que no te convienen, estás ahí, de que no, sí, yo lo quiero para mí. Sí. Yo lo voy a convertir. No existe eso, mujer. Si me estás escuchando, no existe que lo vas a convertir. No. Primero tiene que tener en su corazón el de verdad amar a Dios y conocerlo. Y como dice la palabra, si no ha conocido a Dios, no ha conocido el amor y no te va a amar, hágale como le hagas. Así es. Entonces, pues pasó esto. Y no obstante, habiéndole pasado una vez, le pasó otra vez con la famosísima Dalila, que se volvió estilista con un solo corte de cabello. Ándale. Entonces, pues vinieron los filisteos, lo amarraron, lo encadenaron, lo humillaron tanto y pues mira,
cuando pasó esto, Sansón le suplicaba a Dios, Señor, dame unas últimas fuerzas, una última vez. El último chance. El último chance, la última oportunidad. Sansón salió a las columnas en donde estaban festejando que atraparon a su enemigo, lo estaban humillando, estaba siendo totalmente derrotado, destrozado, exhibido. Y aún así Dios tuvo misericordia de él y le dio las últimas fuerzas. Y en la misma palabra lo dice, Sansón mató a más filisteos cuando murió que cuando él vivió. Esto significa que el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Así es. Aún así que en el último momento el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Pero eso no significa que aunque tú tengas un propósito, estás exento que te pase cosas. Sí. Depende de ti y de tus decisiones cómo tú quieras que tu vida vaya transcurriendo. Si el propósito de Dios te ayude y te impulse y seas una persona, un joven en este caso, excelente, que la gente vea a Dios en ti, te diga, wow, yo quiero ser como Él, a que te digan, yo no quiero yo quiero tener el propósito de Dios, pero no quiero equivocarme y morirme, o sea, llegar hasta la muerte, así como Sansón, una muerte humillante, porque murió humillado, esa es la verdad, aunque cumplió el propósito de Dios, murió humillado. Entonces yo pienso y opino que a veces van a haber decisiones que te van a costar en tu vida, va a haber un proceso muy largo, corto o como sea, pero al final el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Tu proceso va a depender mucho de las decisiones en las que tú tomes. Entonces yo opino que Sansón, pues ahí sí le falló un poquito. Se desenfocó totalmente. Porque yo creo que si él hubiera estado enfocado en el propósito por el cual Dios lo había creado, la historia que nosotros sabemos en la actualidad sería totalmente diferente, claro, sí, ¿verdad? Sí. Fíjate qué interesante todo lo que hablaste y lo que dijiste sobre Sansón, y yo creo que los jóvenes necesitamos aprender del error que él ya cometió, ¿no? ¿Cómo crees tú que los jóvenes podrían mantenerse enfocados? ¿Qué crees que si yo soy un joven, estoy escuchando esto y quiero servir a Dios, pero la verdad es que la tentación y muchas cosas, la palabra le dice pasiones juveniles, porque ahí engloba todas, ¿cómo crees que pueda mantenerse enfocado un joven? Bueno, a mí mis papás siempre me han dicho algo, no dejes que ellos te conviertan a ti, deja que tú los conviertas a ellos. Creo que es muy difícil, sí, porque pues soy joven y estoy viviendo en el mundo literal en el que estamos influenciados a donde quiera que vayas, aún así sea la vuelta de tu casa. Y tienes que cuidar mucho tu testimonio. Eso es lo que yo les podría aconsejar y aconsejo a los jóvenes que me preguntan, es cuidar tu testimonio, porque tú representas a Jesús aquí. Si tú empiezas a querer más de lo que hay afuera que de lo que hay adentro, mira, eso no te va a traer cuando te mueras algo bueno. No. Ahora sí que, como dicen que existe el cielo y el infierno, sí. Y existe lo bueno y lo malo, y tú como Sansón, tú vas a solito a decidir a dónde te quieres ir. Y yo creo que tendríamos que ser de ayuda nosotros como jóvenes cristianos, como jovencitas cristianas, para que los demás digan, wow, yo quiero llegar a ser como ella, wow, yo quiero, en vez de que uno ande ahí viendo otras cosas que no tiene que estar viendo, que no te van a dejar nada bueno, en el mundo muy raramente vas a encontrar a una persona que de verdad te dé 100% la lealtad, 100% una confianza, más sin embargo, estando dentro de la iglesia, o más bien teniendo a Jesús en tu corazón, ellos van a tenerle temor a Dios y por ende van a tener esa convicción de darte todo eso a ti que esperas. Así es. Pues muchísimas gracias, Elian, por tu tiempo. Gracias por lo que acabas de compartir. Yo sé que va a ser de mucha edificación. A mí me edificó. Así que, mujeres, te pedimos que sigas compartiendo y bueno, seguimos orando y creyendo que Dios lo hará. Amén. Amén. Bendiciones, mujeres de fe. Muchas gracias, Elian. Gracias, pastora. Hasta luego.